Señora consejera, creo que si hay algo que estamos de acuerdo aquí en esta Cámara, los 5 grupos parlamentarios, es cuando entramos a valorar cuál es el colectivo que más le ha afectado esta pandemia. Todos, sin excepción de ninguno, diríamos que el colectivo de los mayores y los dependientes. Desde que se declaró el estado de alarma, allá por marzo de 2020, hace año y medio ya, muchos dependientes y mayores se recluyeron en sus casas o en las residencias, como una única forma de luchar contra este virus que nos acechaba. Aún así, lamentablemente, muchos nos han dejado en el 2020. Para los mayores y dependientes, como he dicho, relacionarse, mantener el contacto físico, ejercitarse ellos física y mentalmente, no es una elección, es una necesidad. Es lo que les ata a este mundo. Sin eso, muchos se pierden dentro de sí mismos y se adentran en una espiral negativa, interna, de la que es muy difícil salir. Por esta razón son tan importantes los centros de día, porque muchos quieren seguir siendo independientes y vivir en sus casas, pero necesitan de ese contacto con los amigos del centro, pero también necesitan el calor de los familiares en su casa. Señora consejera, mientras otros hablan de votos y de qué ideología es mejor o peor, yo quiero preguntarle por su plan para reactivar los centros después de 1 año y medio de pandemia. ¿Cómo van a recuperar ese tiempo perdido, esos mayores, o esa mano tendida que tanto necesitan? Quiero preguntarle también por las medidas de seguridad que ha ordenado su consejería, aunque la mayoría de los mayores ya están vacunados. También por cómo se redoblará el apoyo para aquellas personas cuyas familias no tengan los suficientes medios para atenderlos, o por cómo se ayudará en sus casas a quienes quieran vivir en ellas. Pero también me gustaría preguntarle, por el otro lado, ¿cómo favorecerá a las entidades prestatarias del servicio y cómo ayudará a mantener ese empleo tan necesario de esos profesionales cuya vocación es su trabajo? En definitiva, por cómo vamos a seguir tejiendo esa red que muchas veces hace de salvavidas, que son los servicios sociales. Esas cosas son las que importan o deberían de importar. ¿De qué sirve ganar elecciones cuando deja fuera de la sociedad a una generación que lo ha sufrido todo, lo ha perdonado todo y lo ha dado todo por el país en el que vivimos? Señora consejera, yo le pregunto por ellos, por los que han superado todas las adversidades que le ha deparado la vida y que el único temor que tienen en su día a día es el miedo a la soledad. Pero hoy, gracias a Ciudadanos, gracias a su consejería y gracias a usted, tienen una oportunidad de seguir sonriendo y estar más acompañados que nunca. Muchas gracias. Gracias, señora Hormigo. Señora consejera. Gracias, presidente. Efectivamente, señoría, tenemos que seguir cuidando a nuestras personas mayores, personas dependientes. Sí es cierto que se ha normalizado, gracias a la vacunación, mucho las residencias, las vacantes, en los centros de discapacidad muy normalizados, pero evidentemente en los centros de día, cuando se tuvieron que suspender muchos de ellos, cerrar, y todavía nuestros mayores tienen miedo a volver y quedaban vacantes por cubrir, a pesar de que se hicimos, la verdad, que un incremento de muchísimas plazas, 765 en estos 2 años, y teníamos que ponernos manos a la obra a través de campañas que van a salir ya mismo para decirles que son lugares muy seguros, porque es muy importante que nuestros mayores vuelvan a los centros de día, que son lugares seguros, porque es la prevención de grados mayores de dependencia, porque el deterioro que se produce en sus hogares y la atención de esos grandes profesionales es imparable y porque necesitan realmente esta atención. Por lo tanto, nos pusimos manos a la obra, ya tenemos el compromiso de salud de una campaña de vacunación de todos y cada uno con listado para vacunar a todas las personas de centros de día. Redujimos porque evidentemente era un recurso que es muy valioso para la prevención de la dependencia, pero que tenía un copago altísimo, y después, desde 2002, lo hemos reducido al 25%, del 40 al 25%, para hacerlo realmente un recurso muchísimo más accesible a muchísimas familias. Hemos prorrogado todas las medidas económicas hasta junio para el sector, para mantener el empleo. En toda esta pandemia eso ha supuesto 55 millones, porque hemos pagado las vacantes, hemos reservado plazas al 100%, al 80%, para cuando pudieran volver tener su plaza segura. Pero además le digo más, vamos a priorizar todos los PIAs orientados a la modalidad de centro de día
por nuestras valoradoras y piadoras y vamos a tramitar de urgencia esos expedientes de personas que ya tienen ese uso y aún no están. Todas medidas económicas de impulso para ese importantísimo recurso de proximidad, que es el modelo centrado en la persona, en lo que cree este Gobierno, esta consejería, que permanezcan en sus hogares el máximo tiempo posible, que tengan la capacidad de elegir, atendidos por los mejores profesionales y que nos ha llevado realmente a ser la comunidad autónoma que tenemos el doble de recursos de proximidad de toda España y que nos ha llevado a esa puntuación muy por encima de la media en la gestión de la dependencia. Compromiso social, blindaje de derechos, ponernos a trabajar cuando vemos que nuestros mayores no se atreven a volver a esos centros tan importantes, con medidas de impulso concretas, políticas útiles y hechos, no palabras. Muchas gracias.